De la misma forma como un padre quiere ver a sus hijos crecer, desarrollarse, dar sus primeros pasos, empezar a caminar por sí mismos, a comer, de la misma forma el Padre Celestial quiere que sus hijos crezcan y se desarrollen espiritualmente. Dios es el mejor Padre que existe y en su voluntad Él quiere vernos crecer. Él quiere vernos avanzar en la vida espiritual. Es por esta razón que en el Nuevo Testamento encontramos tantas veces la palabra creciendo o crecimiento. Pablo la va a usar diciendo que la voluntad de Dios es que crezcamos en amor, que crezcamos en conocimiento y en gracia. El mismo apóstol Pedro, cuando nos habla de buscar la leche espiritual no adulterada, dice para que por ella crezcáis para salvación. También Santiago habla del crecimiento en la fe, del crecimiento y ser maduros. Y como puede darse cuenta uno leyendo el Nuevo Testamento, así es la voluntad de Dios. Dios quiere que crezcamos espiritualmente. Para ello, Dios va a emplear diversos métodos que son todos ellos necesarios. Nada de lo que sucede en la vida del creyente es aleatorio o es al azar. Todo es ordenado por el Señor. Hasta el momento en nuestra serie Desarrollo Espiritual, hemos visto primero que Dios quiere que crezcamos, que Dios nos dice en su palabra y nos informa sobre este crecimiento que Él quiere que nosotros vivamos espiritualmente. Pero también vimos que uno de los elementos que Dios usa para llevarnos al crecimiento es precisamente su palabra. A través de la Biblia, hermanos, a través de las Escrituras, es que nosotros adquirimos el conocimiento, adquirimos la sagacidad para vivir la vida espiritual. La palabra de Dios, hermanos, es el elemento por excelencia para el crecimiento espiritual. Sin la palabra de Dios no puede haber crecimiento, porque la palabra es lo que Dios usa para el desarrollo espiritual, para llevarnos al crecimiento. El día de hoy, hermanos, tenemos un tema muy importante porque vamos a continuar aprendiendo precisamente sobre este tema del crecimiento espiritual, pero veremos uno de los aspectos que Dios usa para este crecimiento, que es, creo que para nada desconocido, pero muy pocas veces es reconocido y aceptado. El título de nuestra meditación del día de hoy es Las adversidades nos hacen crecer. Hermano, este es nuestro título del día de hoy. La adversidad nos hace crecer. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que bueno, así como Dios usa la palabra para llevarnos al crecimiento, de la misma forma usa la adversidad para hacernos crecer. Tú y yo, como hijos de Dios, debemos estar al tanto, querido hermano, que las adversidades, los problemas, las negativas, las aflicciones son una realidad en la vida del creyente. Es decir, este tipo de situaciones, aunque hayamos creído en el Evangelio, no dejan de venir a nosotros, se presentan de continuo, aparecen delante de nosotros y aún siendo cristianos batallamos con este tipo de situaciones. Pero hay que tener algo muy presente, que Dios va a usar todo este tipo de situaciones para llevarnos al crecimiento. Dios va a usar el problema que estás atravesando, querido hermano. Quizá puede ser un problema de salud. Dios lo va a usar para tu crecimiento. Puede tratarse de un problema familiar, quizá las discusiones con la mujer o los problemas con los hijos. Dios va a usar eso si eres su hijo para llevarte al crecimiento. Quizá estás viviendo una situación económica estrecha, estás batallando, perdiste el trabajo. Debes saber que Dios va a usar eso para tu desarrollo espiritual. Lo va a usar como alimento para ayudarte a crecer. Cualquiera que sea la situación que estés viviendo, querido hermano, querida hermana, debes saber que Dios lo usa todo para tu crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, la palabra de Dios así lo dice, pero en segundo lugar, hermanos, encontramos de manera indirecta en la Biblia que cada vez que el pueblo de Dios tuvo que vivir una aflicción, cada vez que el pueblo de Dios tuvo que atravesar algún problema, ¿sabes? Eso los llevó a la madurez, al crecimiento, al conocimiento. ¿Qué les parece si aquí en la caja de comentarios escribimos el título del día de hoy para que lo memoricemos, lo tengamos presente? La adversidad nos hace crecer. ¿Qué te parece, hermano, hermana, si me apoyas escribiendo aquí en la caja de comentarios este título? Las adversidades nos hacen
crecer. Las adversidades nos hacen crecer. Y mientras ustedes van compartiéndonos aquí el título, permítanme hablarles de la sinopsis del día de hoy. Para los hijos de Dios, las adversidades y los problemas son medios necesarios por los cuales Dios los hace crecer y los hace madurar. Hermanos, vean esto. Nada se desperdicia en la vida cristiana. Dios no desperdicia nada. Cada situación que vamos viviendo, cada problema que vamos enfrentando, quizá lo vemos como un fin en sí mismo, pensamos por qué me pasa, por qué me acontece, por qué tengo que vivir esta situación, pero al final de cuentas está delante de ti y Dios va a usar eso, hermano, va a usar esa situación para llevarte al crecimiento. Dios va a emplearlo todo para llevarte al desarrollo espiritual. Ahora, hermanos, vale la pena entonces, vale la pena reformar, renovar nuestro entendimiento de lo que estamos viviendo. Yo sé, hermanos, y no quiero proponer con esto que nos busquemos problemas o aflicciones de a gratis, no, hermanos, pero lo cierto es que van a venir a nuestra vida. No hay un cristiano que no enfrente este tipo de situaciones. Es más, en el mundo en el que vivimos no hay una persona que no viva este tipo de situaciones. Y si van a venir a nosotros, debemos verlas con los ojos de la fe, con los ojos espirituales, que es sabiendo que Dios lo va a usar para nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Ahora, nuestro versículo del día de hoy, hermanos, que la fecha dice viernes 2 de agosto, pero ustedes ya saben que es que por ahí no se actualizó la fecha, es Santiago capítulo 1, versículo 2. Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y quiero pedirte que pienses un momento en este pasaje. Lo vas a encontrar en Santiago capítulo 1, versículo 2. Y mira las palabras de este hombre, hermanos míos, primero. Esto es para el pueblo de Dios. Esto no es para el mundo. Esto no es para los que no tienen comunión con el evangelio, aquellos que no han sido alcanzados por la palabra. Esto es para los hermanos, para la familia de fe, los salvos, los que han tenido un encuentro con Cristo y han sido regenerados. Se les dice, tengan por sumo gozo. O sea, ten la mayor felicidad o una de las mayores alegrías, gózate cuando te encuentres en diversas pruebas. Y parece contradictorio. ¿Cómo me puedo gozar? ¿Cómo me puedo alegrar cuando estoy batallando con una situación que no quisiera tener? Bueno, hermanos, ahí está el secreto de la vida espiritual, que Dios produce gozo en nosotros en medio de las pruebas. ¿Pero cómo? Uno de los elementos que Dios va a usar es que nos va a ayudar a entender que estas situaciones, hermanos, han venido a nosotros con un propósito de bendición. Así que los invito, hermanos, preparen su Biblia, la vamos a abrir. Preparen su cuaderno de notas porque seguro va a haber alguna idea, algún pensamiento que vaya a ser de bendición para tu vida. Vamos a nuestra meditación del día de hoy. La dicha más grande que podemos tener en esta vida es la de conocer a Dios y caminar con Él. Nada en esta tierra puede compararse al inmenso deleite que tenemos en el Señor una vez que le hemos conocido. Adversidades y problemas pueden presentarse en nuestro camino. Los más grandes desafíos pueden amenazarnos, pero si hemos saboreado la dulce bondad y la misericordia del Señor al haberle conocido, entonces no hay temor, pues nada puede arrebatarnos el gozo, ni la paz, ni la esperanza. Mis amados, ser cristianos no significa que no vamos a tener problemas o adversidades, o que nunca vamos a sufrir. Ser cristianos equivale a contar con la presencia de Dios en medio de cualquier situación que aparezca ante nosotros. A lo largo de nuestra vida cristiana tendremos que atravesar todo tipo de situaciones. Así como en la naturaleza hay días soleados, días de lluvia, días de calor, días de frío, así también en la vida cristiana, hermanos, hay circunstancias en las que vamos viéndonos envueltos, que parecen buenas, malas, que nos hacen reír, nos hacen llorar. No obstante, cuando tengamos que sufrir o padecer, hermanos, ya sea por ser cristianos o por los problemas que esta vida conlleva en sí misma, no debemos tomar esos problemas como una señal de que Dios nos ha olvidado o de que nos ha soltado de su mano. Por el contrario, tenemos que acordarnos que a cada paso Dios está con nosotros, nos consuela y nos anima a salir adelante. Desafortunadamente, en esta vida no solo hay buenos momentos, sino también momentos amargos. Y ante esta realidad, el pastor Spurgeon dijo:
Cuando Dios se convierte en nuestro consolador, ninguna angustia puede permanecer por largo tiempo. ¿Qué quería decir el pastor Spurgeon? Que no bien el cristiano sufre, nunca está solo o desprovisto. Dios siempre está con él, a su lado. Dice una historia que en cierta iglesia había una hermana que era conocida por sus quejas sobre la vida y por sus muchas enfermedades. La llamaban la hermana Dolores, ya que ella nunca perdía la oportunidad de hablar de todos los males que la quejaban. Ella era una anciana a la que le quedaban pocos años de vida. Sus padecimientos le habían restado vitalidad, sin embargo, muchas de estas enfermedades eran producto de su imaginación. La actitud negativa de esta hermana había contribuido mucho a su falta de salud y de bienestar. Por otro lado, en la misma iglesia había una hermana que, aunque estaba enferma de cáncer, era capaz de vivir con ese gozo y esa esperanza en medio del dolor. Esta hermana inspiraba fuerza, ánimo a quienes la conocían. Mientras estaba en su cama semanas antes de morir, ella pedía a diario que le llevaran un espejo y un cepillo. Luego ensayaba su mejor sonrisa, arreglaba su cabello para recibir a los familiares y amigos que la visitaban. Muchas personas lloraban de gozo cuando la escuchaban compartir mensajes de esperanza, de fortaleza, de confianza en Dios. Ella se mantenía erguida, planificando con alegría todos los detalles de su funeral. La historia dice que a todas sus visitas les decía: estoy lista para ir al encuentro con mi Señor. ¿Tú ya estás listo? Esta hermana llamada Esperanza murió con una sonrisa mientras dormía. Ahora está en la presencia de Jesucristo y verdaderamente esta hermana fue una gran maestra en el arte de saber vivir. Mis amados, toda persona en este mundo tiene algún tipo de aflicción. Sin embargo, cada quien tiene que decidir qué actitud va a mostrar frente a los problemas que enfrenta. Es decir, todos tenemos problemas, pero no todos tenemos la misma actitud. Así como la hermana Esperanza mostró gozo, fortaleza ante la muerte, nosotros tenemos que mostrar la misma actitud frente a la vida. La carta de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, nos dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué quieren decir estas palabras, hermanos? Que debemos gozarnos, que debemos alegrarnos en medio de las pruebas y que debemos mantenernos esperanzados. ¿Pero por qué? Esto se debe, hermano, a que las pruebas, los problemas, las aflicciones, si somos cristianos, son los instrumentos que Dios usa para hacernos crecer y para madurar en la fe. Mis amados, muchas de las lecciones espirituales que debemos aprender solo pueden ser aprendidas en medio del fuego de la prueba, a través del frío de la soledad o en medio del dolor del quebranto. Hay lecciones, hermano, que no vamos a aprender acostados en nuestra cama o no las vamos a aprender en los verdes pastos donde somos llevados. A veces las vamos a aprender en el desierto. Y por eso no debemos rechazar ni menospreciar las tribulaciones que Dios nos permite atravesar, porque ellas contienen grandes lecciones de Dios para nosotros. En ninguna parte de la Biblia, mis amados, vamos a encontrar que Dios evita el sufrimiento para su pueblo. Antes, Dios se vale del sufrimiento, de las aflicciones, para darnos las más importantes lecciones de nuestra vida. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, mira lo que dice el pasaje: Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La hermana Elizabeth Elliot dijo lo siguiente: Dios no detuvo el sufrimiento de la cruz para su Hijo Jesucristo con tal de salvar a los pecadores. Dios no detiene el sufrimiento, lo usa para su gloria. Por lo tanto, hermanos, debemos ver las aflicciones como oportunidades para crecer en la fe, para ver más claramente a Dios, para escribir capítulos de esperanza en la historia de nuestra vida. Nunca pienses que en medio de la prueba Dios te ha abandonado o te ha soltado de su mano. Eso jamás sucede en la vida de sus hijos. Hebreos 13:5 dice: no te desampararé, no te voy a dejar. Por eso no tenemos ningún fundamento, hermanos, para desconfiar de Dios o para llevar una vida de ansiedad o de afán. Cuando el pueblo de Israel estaba frente a la tierra prometida,
Se llenó de negativismo, de fatalismo, al saber que había gigantes y ciudades amuralladas en aquella región. Incluso llegaron a pensar que Dios los había abandonado. Pero Caleb se determinó a confiar en Dios y mira sus palabras en Números capítulo 14, versículo 9. Con nosotros está Jehová, no los temáis. Dios se disgustó por la actitud equivocada de los israelitas y les dijo que ninguno de ellos iba a entrar en la tierra que él había preparado. Pero Dios hizo una excepción con un hombre. Se trataba de Caleb. El Señor dijo en Números 14, 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Caleb tuvo una actitud diferente que lo llevó a ser un gran conquistador en la historia de Israel. Hermanos, cuando aparece un desafío en nuestro camino, tenemos que acordarnos que Dios se vale de la aflicción para llevarnos al crecimiento. Por eso hay que adoptar una actitud de confianza, de fe, de esperanza en Dios. Y entonces Él abre el camino donde no lo hay, manifiesta su poder y sí, milagros suceden. Yo sé que nadie quiere sufrir, el sufrimiento lo rechazamos todos, pero si lo aprendemos o si aprendemos a verlo a través de los ojos de la esperanza, hermanos, podemos ser edificados en medio de lo que estamos viviendo. Recuerden esto, la adversidad nos hace crecer. Es un instrumento por medio del cual Dios nos lleva al desarrollo espiritual. Vamos a hacer una oración en este punto. Amoroso Dios y buen Padre, alabamos y bendecimos tu nombre porque tú eres misericordioso, fiel y bueno para siempre. Amado Dios, estamos en tus manos. Tus hijos, los que salvaste por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, aquellos que limpiaste de todo pecado con la sangre de Jesús, estamos en tus manos. Y no nos sucede nada, Señor, que tú no hayas ordenado. Solo nos ocurre lo que tú decretaste para nuestra vida. Aún así, Señor, sabemos que cuando vienen momentos difíciles, cuando vienen momentos de dificultad, estamos en tus manos, que nunca podemos perdernos ni extraviarnos porque tú no pierdes a tus ovejas. Tú eres el buen pastor. Padre, ayúdanos a ver entonces los problemas, las aflicciones, las dificultades con diferentes ojos. Es cierto, vamos a padecer en esta vida, vamos a atravesar momentos difíciles, pero junto a ti, Señor, tendremos la gracia para sobrellevar aquellas situaciones, pero también para crecer interiormente. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mis amados hermanos, espero que esta pequeña meditación del día de hoy haya sido de bendición, de edificación para sus vidas. Recuerden esto, queridos hermanos, aquellos que son hijos de Dios, aquellos que han sido alcanzados por la gracia de Dios en Cristo. Ellos están en la mano de Dios. Así te lo dice Colosenses capítulo 3, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tú nunca estás fuera del control de Dios, del cuidado de Dios, de la provisión de Dios, de la supervisión de Dios. Cuando pasas por momentos difíciles, la soberanía, la providencia, la misericordia están contigo. Nunca estás más allá del cuidado de Dios si verdaderamente eres su hijo. Así que, hermano, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, debes saber que Dios está trabajando, Dios está obrando. Si Dios está haciendo algo en favor de su pueblo. Espero que la meditación de hoy, hermanos, haya sido de bendición para ustedes. Somos 150 personas conectadas. Gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Gracias a todos los que se suman a través de YouTube, a través de Facebook. De verdad es un gusto y un gozo enorme poder compartir con ustedes. Hermanos, si el día de hoy esta meditación fue de edificación, fue de bendición, ¿por qué no nos escriben un comentario y nos dejan saber qué es eso nuevo que aprendieron? ¿Cuál es la verdad que recordaron de la palabra de Dios? ¿Qué fue esa frase, ese versículo que más les llamó la atención? Déjenme saber aquí en la caja de comentarios, hermanos. De verdad agradezco mucho que compartan un poco de lo que Dios está hablando a sus vidas. De esta manera nos retroalimentamos, nos compartimos de lo que Dios hace en nuestra vida. Agradezco también a mi grupo de colaboradores. Gracias por sumarse a este espacio. Gracias, hermanos, por ser parte del trabajo que estoy haciendo acá en las redes sociales. De verdad,
De verdad fortalece mucho saber que hay hermanos apoyando esta labor. Gracias también a los que envían estrellas, gracias por su apoyo. Es una bendición recibir ese apoyo, esa ayuda que ustedes nos dan. De verdad es algo precioso y maravilloso. También, hermanos, gracias a los que comparten estos materiales, los que oran por este ministerio. Gracias, muchas gracias. Hermano Leo, gracias por ese envío de 50 estrellas. De verdad, apoya demasiado. Muchas gracias, hermano Leo, por esa buena actitud. Gracias. Y bueno, hermanos, me voy a despedir de ustedes porque, como les dije al principio, estoy batallando un poquito con la garganta. Voy a terminar aquí el programa. Ya saben, pueden seguir compartiendo el material y más tarde ahí vía WhatsApp, los que están en los grupos de difusión van a recibir la meditación en audio para que la puedan compartir con sus contactos, para que la puedan usar como un medio de evangelismo para predicar la palabra a otros. Y bueno, pues aquí vamos a seguir, hermanos. Me despido de ustedes, no sin antes recordarles que nos estamos conectando de lunes a viernes en el horario de las 7 de la mañana. Acá nos vamos a estar viendo, los voy a estar esperando, hermanos. Si Dios nos presta vida, nos vemos el día de mañana. No hay cambios, los espero para seguir avanzando, seguir creciendo en nuestro conocimiento de la palabra. Hermanos, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.